Esta noche, Eulalia Isidora viene luciendo un hermoso traje de colores rojo, negro, blanco y amarillo, que representa los 4 puntos cardinales. El azul representa el cosmos, el verde representa la naturaleza, el negro, muerte y oscuridad. La servilleta va a conocer el conocimiento. El tocolal representa el mundo, el valor y la energía de la mujer. La faja representa la fuerza de cada mujer. Ostenta. En el escenario, Eulalia Isidora. Fuerte el aplauso. Estampa folclórica, riquezas de Santa Lucía. Es un municipio que está lleno de riquezas culturales. Uno de ellos son las formas de impartir justicia a través de la alcaldía indígena que vela por el orden del municipio y tiene bajo su tutela a 5 cofradías históricas de la invasión de los españoles que curiosamente utilizaban imágenes como representación de dioses y tienen un gran significado para los pobladores, y la elaboración de ellos es en los primeros cortes del sagrado maíz. También está la cofradía de Santa Cruz, en donde venera la Santa Cruz Maya, que significa los 4 puntos cardinales. Y por supuesto, no debe faltar el checa, que es uno de los panes más conocidos de la región, elaborado por los pobladores del municipio y que es una importante fuente de ingresos. El hermoso lago de Atitlán, que se observa desde el municipio. Así es como Eulalia Isidora rinde un homenaje y hace una hermosa presentación esa noche. ¡Fuerte el aplauso!